Ya. Sí, como se ve acá, va a estar protagonizado por estos dos sujetos, Thomas Kuhn y Karl Popper, que lo vimos la semana pasada. Sí. Primero, Kuhn tiene hace en el texto en general como una definición de varios conceptos. De hecho, discúlpeme, voy a buscar el texto igual. Ahí la encontré, ya. En donde, bueno, da como varias definiciones o presentaba conceptos que hoy en día son bien conocidos, pero que en ese tiempo no tanto. Uno de ellos es el de comunidades científicas. Lo importante de la comunidad científica y el rol que le entrega a Kuhn es importante porque le da como un lugar de primer orden, como dice acá. O sea, son las comunidades científicas, poco menos las que van a estar creando el conocimiento científico. Eh, una duda también que me dijeron en la reunión del día lunes fue respecto a la norma y los valores, que acá los presenta Kuhn como criterios epistémicos. Van a ser los criterios en los cuales nosotros vamos a formar el conocimiento científico. Y tampoco van a ser estáticos, o sea, no son permanentes, sino que van a cambiar respecto a cultura, por ejemplo, o las comunidades científicas en general. Así que dos comunidades científicas diferentes van a tener también criterios epistémicos diferentes. Y eso. También acá en la página 140, como dice acá, cada conocimiento y criterio científico existe y depende de las comunidades donde se produce. Como lo dije anteriormente, los conocimientos y los criterios que se formen en diferentes comunidades van a, se van a diferenciar unas con otras. Y también hace un énfasis importante en lo que es comunicación y enseñanza, que son dos, creo que no son valores, déjenme revisar un poco igual. Mm, claro, claro, claro. Son como formas que tiene la ciencia. La comunicación sería para comunicar, como valga la redundancia, a comunidades no científicas o eh, a la sociedad en general, por decirlo así. La enseñanza vendría a ser como esta forma de instruir y educar a los nuevos científicos, a los nuevos estudiantes de ciencia en este caso. Eso es con los conceptos de comunidad científica, comunicación y enseñanza, y criterios epistémicos también. Si van teniendo alguna duda, vayan dejándola en el chat, pero ojalá abran el micrófono porque no veo al tiro así el chat si es que hay alguna consulta. Pero igual. Ahora pasamos con la definición de paradigma, que es como el concepto más importante en los textos que hemos leído de Kuhn, que vendría teniendo dos significados, como dos definiciones. Uno que es creencias, valores y técnicas compartidos por los miembros de una comunidad dada, y que va a ser como una relación viceversa. O sea, un paradigma son las creencias, son estos valores que comparten las comunidades científicas y a la vez una comunidad científica es la que comparte un paradigma. Y en la segunda definición, que en el texto sale que es como la más profunda, viene a ser como estos marcos conceptuales con los que nosotros vamos a conocer, como dice acá, con los que nosotros vamos a formar el conocimiento. Y también se introduce el concepto de inconmensurabilidad, que lo vamos a ver más adelante, pero para adelantar un poco es decir esto de que dos marcos conceptuales, dos paradigmas no van a ser iguales. Em, Cabe hacer una aclaración acá, si es que recuerdan a Kant que vimos,
de estas instancias que conformaban el conocimiento humano, que eran las 12 categorías, que, bueno, no tengo el PowerPoint a mano ahora, aunque igual podría buscarlo. Denme un minuto. Mm, Aquí está. Ah, no. Ya, no sé si están viendo la otra presentación. Sí, Ya, si recuerdan, estaban como estas dos formas de organizar la experiencia, que estaban las formas puras de intuición, que era el tiempo y el espacio que decía acá, y estaban las otras, estas 12 categorías. Ya, el análogo como a eso, por decirlo de una forma, vendrían a ser estos marcos conceptuales, que son por cómo organizamos los objetos del mundo y por cómo, y la manera en que conocemos. ¿Se entiende esa idea? Como, no es como que esté citando propiamente a Kant con acá, pero sí es como una pequeña relación. Sí, es como si extendieron a Kant, van a entender como mejor los paradigmas. Y también acá, el tercer punto, la práctica científica y las comunidades son constituyentes del mundo y mediante estas accedemos epistémicamente a la realidad, que es como un poco lo mismo que hemos visto. Son las comunidades científicas y mediante esta práctica científica va a ser la forma en que conocemos la realidad. Y bueno, los paradigmas tienen las cualidades, las características de ser pluralistas y constructivistas. El concepto de pluralismo viene a definirse así: el mundo se compone de muchas sociedades y estas de diversas culturas, cada una voy a corregir la cabeza, de diversas culturas, eh, cada una con respectivas comunidades científicas y particulares paradigmas. Eso es pluralismo, de plural, o sea que son muchas, son diversas paradigmas, son diversas formas de producir conocimiento y por ende diversas comunidades científicas. Los criterios epistémicos varían también en cuanto a cultura, también una postura pluralista. Los objetos del mundo no son reales y dependen de los paradigmas, varían en cuanto a comunidades científicas. No es el fin alcanzar un paradigma absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de paradigma y en la filosofía pluralista también se admite esto de que va a haber una diversidad de forma de construir conocimiento y que no es como un defecto. De hecho, no es un fin para los pluralistas alcanzar un paradigma absoluto, alcanzar una forma de conocer única, universal. Y bueno, acá lo último que tiene que ver más que ver con lo constructivista, con el constructivismo, que es la realidad depende de quién la observa, y al final nunca vamos a conocer la esencia de lo que nosotros estamos viendo, sino que la forma de que vamos a tener para conocer va a ser desde los paradigmas. O sea, y esto remito también un poco a Kant, a Hume, puede ser, de que nosotros al conocer algo, al percibir experiencias, nosotros no la estamos conociendo tal cual, sino que la estamos conociendo desde nuestra forma de conocer, desde nuestros paradigmas. ¿Se entiende eso? Porque igual hubieron consultas sobre el pluralismo constructivismo. Si van teniendo dudas, voy a estar viendo el chat igual. Y bueno, pues como dije anteriormente, se introduce el concepto de inconmensurabilidad, donde voy a citar acá, si dos marcos son inconmensurables en el nivel epistemológico, algunas creencias aceptables desde un punto de vista pueden ser imposibles de representarse desde el otro. No existe un estándar común que permita identificar a todos los objetos y las relaciones entre ellos en los dos mundos. Síntesis de esto: cuando dos marcos conceptuales son inconmensurables, quiere decir que si nosotros traducimos de cierta forma un marco conceptual de una sociedad a otra, no vamos a traducir este paradigma al 100%, sino que va a haber pérdidas. Nosotros vamos
no quiero explicar más, pero se entiende hasta ahí, como esto de inconmensurable. Sí, lo que no Lo, entiendo es como por qué habrían pérdidas, o sea, porque igual es como que no son comparables, comprendo yo, porque tienen distintas miradas, como lo que hablaba en clase, como distintas como visiones, por así decirlo. sí, po, eso mismo, po, ¿Por o qué se sea, pierde? Eso como que no porque, entendí. porque yo, por ejemplo, mi comunidad científica va a tener una forma de conocer, va a tener un paradigma definido. Y como vimos antes, esos paradigmas dependen de cada comunidad científica, o sea, no todos los paradigmas son iguales. Y cuando son inconmensurables, quiere decir esto, o sea, yo al traer un paradigma, por decirlo así, de otra comunidad científica, yo la voy a adaptar a mi forma, según mi forma de conocer, pues, según mi lenguaje, por decirlo así. Entonces, otra comunidad científica va a tener su propio lenguaje científico, su propio lenguaje técnico, y cuando yo lo traduzca al mío, va a haber cierta pérdida porque no voy a estar hablándolo con las mismas palabras. Ya, sí, ahora entendí. Gracias. Ya, buena. Y bueno, po, en el texto también se indica que no es como, tampoco un defecto esto el que sean dos paradigmas inconmensurables, sino que va a haber una nueva forma de entender la racionalidad científica. Y esto mismo, pues, diversidad de concepciones del mundo sin que sea imposible llegar a acuerdos en acción científica, lo cual, reitero, no es un defecto. Ahora ahora esto es hasta este concepto, hasta esta diapo, es todo lo que tiene que ver con el texto de Oliver. Ahora estaríamos pasando desde esta diapo a la controversia Kuhn-Pover. Hasta ahora, ¿tienen dudas? Algo que hayan visto en la prueba, por último, si quieran aclarar igual, ¿no? Bueno, ya. En el texto también, en el segundo, se va a indicar se va a presentar como estas dos posturas. Y bueno, ahora vamos a empezar a ver qué es lo que tiene cada una para decir. Respecto a Karl Popper, hay que recordar de lo que decíamos del texto Conjeturas y Refutaciones, que la ciencia progresa en cuanto se derrocan las teorías científicas. O sea, Karl Popper tenía esta mentalidad de que, recordar así, de que no era necesario confirmar una teoría, sino que lo que había que hacer era intentar falsarla, intentar refutar una teoría. Y de esa forma era como la ciencia progresaba. De ahí estaba el concepto también que está presente acá, que es el progreso científico. Bueno, la verdad para Popper va a ser una correspondencia de los hechos. O sea, toda verdad va a ser verdad si es que está su contraparte empírica. Como decía Hume con esto de las ideas, o sea, las pseudoideas, de que si nosotros teníamos una afirmación, pero esta no tenía una correspondencia empírica, entonces se trataba de una pseudoidea. Con Popper va a ser algo similar respecto a la verdad. O sea, si mi afirmación tiene correspondencia con los hechos, con lo que pasa en la vida, en el mundo físico, entonces va a ser verídico. Aunque acá igual se introduce como otro concepto que es lo verosímil, porque ahí está como la discusión de que uno nunca alcanza a conocer la verdad, bla, 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 sino que es verosímil, pero se entiende, es para no confundir más. Y también, pues la verdad va a ser reguladora al hacernos saber que, que lo que nosotros estamos conociendo no es verdad, o sea, no es verídico al 100%, sino que la verdad es algo inalcanzable. De hecho, hay una cita acá bien importante que dice acá. eh, Va a ser un principio regulador que si bien no le permite saber que es poseedor de la verdad, al menos le sirve para comprender que aún no la ha alcanzado. Es un poco eso. Es como esta humildad ante lo que conozco. Bueno, también siguiendo, una teoría es mejor que otra en cuanto a su contenido de verdad y de falsedad
por sí solos son respectivamente mayor y menor. Un poco complejo igual, está como explicado de una forma igual un poco compleja, pero es re fácil. De hecho, en la página 84 dice, si nosotros tenemos una teoría, la teoría uno que tiene más contenidos de verdad que la teoría 2, nosotros vamos a preferir esa teoría. Y además, si es que esta teoría uno tiene menos contenido de falsedad que la teoría 2, la vamos a preferir también. Entonces se tienen que cumplir como esos dos casos para nosotros preferir una teoría por sobre otra. Y bueno, siguiendo acá, la ciencia crece por el derrocamiento de una teoría actual y su reemplazo por otra, que es lo que veíamos en este primer punto acá. O sea, la ciencia va a progresar, va a haber progreso científico en cuanto se derrocan las teorías científicas, estas teorías. Y acá es como una pequeña crítica, puede ser, no como tal, pero sino como algo para hacer hincapié quizá en el texto, que Popper se centra mucho en la ciencia cuando está en tiempos de crisis y no en su práctica habitual, en su práctica normal. Y acá vamos a ver más adelante que Popper dice que en realidad la ciencia nunca ha estado como en ciencia normal, que van a ser los otros conceptos que vamos a ver más adelante. Sino que la ciencia, podría decirse, siempre ha estado en crisis, o siempre ha tenido, no sé, po, un postulado de una teoría siempre va a tener su contraparte, y nunca va a ser una dominante por sobre otra, sino que siempre se va a estar intentando refutar continuamente. Respecto ahora, como bien decía, la ciencia normal, estaban estos conceptos de ciencia normal y ciencia extraordinaria, que la ciencia normal viene a decir Kuhn, que es, voy a detenerme a citar mejor. La ciencia normal practicada por una comunidad científica madura puede determinarse en gran medida y con relativa facilidad a través de la inspección de los paradigmas que la conforman. Entonces, según Kuhn, la ciencia normal va a ser esta forma de resolver un problema mediante los paradigmas que tiene una comunidad científica. O sea, que no se centra en derrocar un paradigma, en derrocar una teoría científica, no se centra en eso, sino que en resolverlo con lo que tenemos, por decirlo así. Bueno, Popper va a decir que esta ciencia normal va a ser, como vimos anteriormente en la semana pasada, una actitud dogmática, una actitud poco crítica. O sea, el aceptarlos de forma ingenua una teoría, un paradigma en este caso. Y obviamente Popper va a decir que es un peligro para la ciencia. Y lo que comentaba anteriormente, lo que vimos, era de que ningún científico importante ha sido un científico normal. De hecho, pone el ejemplo de Darwin, que si bien nunca fue como un revolucionario de la ciencia, sí dejó varios problemas nuevos para que siguieran estudiándose. Y lo que decía también, pues históricamente ninguna teoría ha sido dominante, sino que siempre hay una constante confrontación entre muchas teorías. De hecho, coloca como el ejemplo de la materia, que siempre ha tenido como tres postulados principales. No sé cuáles son, no lo explica el texto y no creo que sean importantes, pero es para que nos demos cuenta de eso, de que siempre va a haber una constante confrontación entre teorías. Eso con Popper. Con Kuhn, como dije, el concepto de ciencia normal, los paradigmas obligan al científico a resolver las incógnitas que lo engloban. Entonces, dice acá que el paradigma de una ciencia normal va a hacer que el científico resuelva problemas solamente desde lo que indica este paradigma. De hecho, acá dice, la ciencia normal no tiende hacia novedades fácticas, no tiende hacia conocer cosas nuevas. Y cuando conoce estas cosas nuevas, en realidad no descubre ninguna. Es como cuando tiene éxito no descubre ninguna. A las finales no se puede conocer nada nuevo con la ciencia normal, dice. Y también introduce como un concepto que son las anomalías, que vendrían a ser como estas grietas, estos enigmas que tiene la ciencia normal. Y van a hacer que que el paradigma actual entre en crisis, por lo que va a haber que reemplazarlo por otro paradigma, que si viene otro paradigma entrante que puede resolver esta anomalía, se va a reemplazar. Y en caso que no haya este paradigma
entrante va a hacer que los científicos establezcan hipótesis ad hoc. No sé si es que recuerdan lo que eran hipótesis ad hoc, pero para recordarlo, eran estas hipótesis que se introducían hacia la mala a una hipótesis fundamental cuando no había una explicación para un hecho que la refutara. Era eso. Y bueno, pues, como decíamos, si no hay un nuevo paradigma que sustituya al actual, aunque esté en crisis, se debe mantener introduciendo hipótesis ad hoc, que obviamente Popper odia las hipótesis ad hoc. Y bueno, pues es como desde el punto 2. Ya después entramos al punto 3, el de la página 87, enseñanza de las ciencias desde la concepción popperiana. 2 puntos, hacia una pedagogía crítica. Acá se van a instalar como esto, como estas 4 bases para lograr una verdadera ciencia. De hecho, espérenme un poco. Pasa. Está el concepto de ciencia normal y está el concepto de ciencia extraordinaria, que vendría a ser como esta, cuando las teorías actuales empiezan a refutarse y empiezan a actualizarse, por decirlo así. Empiezan a ser reemplazadas por otras. Ya, primero, ¿o alguna consulta, alguna duda hasta Karl Popper, hasta Kuhn, hasta el primer texto? ¿Necesitan que me detenga? Estoy hablando muy rápido, ¿sí? Díganme. Porque igual, por lo que veo, se nos va a hacer bien corta la ayudantía. Pero bueno, ya, el primer punto, el primer pilar, era esta permanente vigilancia de los modelos existentes en las ciencias. O sea, el estar constantemente tratando de poder refutar estos actuales modelos. De hecho, acá Popper dice que los sistemas teóricos no son los fines que se deben alcanzar, sino que son escalones. Y que básicamente esta escalera vendría siendo infinita, porque cada vez que refutemos un modelo actual, eh, vamos a tratar de refutar este modelo que recién reemplazamos, y así sucesivamente hasta el infinito, hasta que no hay un fin, de hecho. Y como dijimos, se reemplaza el concepto de verdad por verosimilitud, porque, como se habla acá, esta constante refutación nunca va a tener un fin. Y como veíamos también en el texto de Popper, de conjeturas y refutaciones, no se evita la desconfirmación, sino que todo lo contrario, pues, buscamos falsar las teorías. Eso con el primer punto. Con el segundo, era uy, el de estructuración de núcleos temáticos y problemáticos reales como facilitadores de un conocimiento crítico. Lo siento. Acá, los actuales modelos, como vimos antes, deben enfrentarse a problemas reales y llegar a descubrir nuevos problemas. Está esta búsqueda de siempre ir conociendo algo nuevo, pero también de preguntarnos algo nuevo, de problematizar. Y también, no sé si es que, si se detienen en la página 89, hay como una mini fórmula, que es la que está acá, pero que en realidad es como bien sencilla de decir, que nos detenemos un poco. Se tiene que, desde un problema que sería el problema uno, empezamos especulando, empezamos a conjeturar, empezamos a proponer una hipótesis para este problema, que sería esta teoría tentativa, que sería esta de acá. Luego, esta conjetura que nosotros hicimos este problema uno, va a pasar por un proceso de eliminación por error. O sea, nosotros vamos a estar viendo como cuáles son las falencias que tiene esta especulación, y finalmente se va a llegar como a una refinación de esta conjetura, de esta hipótesis, pero que luego, como vimos
en el primer punto, se va a buscar nuevos problemas para esta nueva conjetura, esta nueva hipótesis. Y bueno, esto no sé por qué, el científico normal y ciencia normal. Ah, científico latinoamericano era. Era que hacía como una pequeña reflexión latinoamericanos. Ahí está. Hacía como una pequeña reflexión respecto a que la ciencia en Latinoamérica en general se puede considerar como ciencia normal porque nunca se lleva a desafiar un paradigma ni nunca se lleva como a descubrir algo nuevo si es que no por los paradigmas actuales. Como que esta ciencia extraordinaria, vendría diciendo el texto, eh, lamentablemente remite más como a lo europeo, a lo primer mundo, por decirlo así. No, no me gusta usar ese concepto, pero es como un poco eso. Eso hasta los primeros dos puntos. Luego el tercer punto, que dice, ser crítico implica ser creativo. Entonces introduce esta necesidad de que en la ciencia se busquen soluciones creativas para así progresar. Eh, van quedando solo 10 minutos. Y eso, bueno, lo que dije, de que esta creatividad, esta búsqueda, como este brillo para nosotros resolver problemas científicos va a hacer que la ciencia progrese. O sea que si nos detenemos solamente a resolver los conflictos, los problemas que nos plantea la naturaleza con un paradigma actual o con las mismas fórmulas, por decirlo así, en realidad nunca vamos a llegar a que la ciencia progrese, sino que va a estar como estancada, podría decirse. Y finalmente con el cuarto punto es en lo que vimos anterior, en el primer punto más o menos, en el primer texto, perdón, de comunicación-enseñanza, acá va a ser algo similar con la enseñanza. Primero va a plantear como que una teoría científica eh, tiene que ser como transparente en cierto sentido. Dice acá mismo, debería enunciar claramente los propios problemas y de examinar críticamente las diversas soluciones propuestas. Entonces, no sé si se acuerdan cuando veíamos en el búho de Minerva que Hume se le decía al mismo autor que era bien, por decirlo así, como honesto con su teoría, porque marcaba claramente dónde estaban como las falencias en el problema de la inducción. Acá es un poco lo mismo. O sea, nosotros al momento de plantear una teoría científica, necesitamos ser transparentes con eso. Y también tenemos que ser muy críticos con las soluciones que nosotros estamos presentando. No sé, aclarar si es que esta solución que nosotros presentamos tiene alguna pequeña falencia por el estilo, algo así. Y finalmente, se le da una importancia a la enseñanza por una mirada crítica hacia las teorías dominantes que normalmente son aceptadas como absolutas. O sea que hace como esta pequeña reflexión a la enseñanza a los nuevos estudiantes, porque se le enseña desde los paradigmas actuales, desde esta ciencia normal, que según Popper diría que es una actitud dogmática como vimos. Entonces se necesita que se enseñe de forma crítica hacia las teorías, hacia estas teorías dominantes, esta ciencia normal, por decirlo así, y de intentar también ser creativos, como vimos en el tercer punto, con, con las soluciones que podríamos proponer para ciertos problemas. ¿Se entiende este cuarto punto? ¿Y el tercero y el segundo del primero? ¿O hay alguna duda? Porque solamente es eso. Ya voy a proceder igual para la grabación.